Pues bienvenidos a este nuevo vídeo de la asignatura de Historia en segundo de ESO, para seguir con la línea cronológica después de haberos explicado la reconquista por parte de Fernando III de Castilla, el que después se convertiría en San Fernando y en patrón de la ciudad. Pues aquí vamos a hablar de un personaje importantísimo que le acompañó en este periodo, conocido como reconquista o cristianización de la ciudad. Más que nada el que cuando entra en el 1248 con Fernando era el príncipe Alfonso, uno de los hijos de este Fernando III de Castilla, pero que después nosotros ahora ya en este tema lo vamos a conocer como rey Alfonso X el Sabio. Este Alfonso X el Sabio es uno de los más populares dentro de la historia de la humanidad, no solamente de la historia de España, al menos dentro de la historia de Europa, porque incluso se postuló como uno de los candidatos a ser heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, algo que conseguiría después el famoso Carlos I de España o quinto emperador de Alemania en el siglo XVI. Pero bueno, ahora estamos en el siglo XIII, vamos a centrarnos en esta época, concretamente mediados, en los cuales cuando fallece en el 1252 este Fernando III de Castilla, pues le sucede su hijo Alfonso, y ya como Alfonso X el Sabio ya había estado haciendo algunas cosas con su padre, siendo príncipe en esa entrada a la ciudad de Sevilla, pero como rey va a dar continuidad a toda esa cristianización. De todas formas, para que vosotros lo sepáis, cada vez que se conquistaba una ciudad a los musulmanes, se cambiaba la población. Es un fenómeno conocido en aquella época como repoblación. Se hacía en todas las ciudades, no solamente Sevilla. Pero para que no os cuenten siempre la milonga de que te sale el típico analfabeto o ignorante de no, es que nosotros aquí en Andalucía tenemos sangre musulmana. Bueno, pues si se hubiera preocupado un poquito en investigar el fenómeno de la repoblación, vería que hay mucha más sangre musulmana de aquella época en los territorios del norte que en los del sur, más que nada porque por cada ciudad que se iba conquistando, pues esa población que había musulmana en la ciudad se intercambiaba por la de otra ciudad del norte que fuera cristiana. Por eso aquí había gente del norte de Castilla, la zona de las Vascongadas, de el Principado de Asturias, Cantabria, de Galicia y sobre todo también, incluso, fijaos qué curioso, por la zona de Aragón, uno de los territorios de la corona aragonesa, la ciudad concretamente de Zaragoza, intercambia la población con Sevilla, entonces toda la población musulmana que había en Sevilla en aquel siglo XIII se va a Zaragoza, y la cristiana que había en Zaragoza se la atraen aquí. Todo esto, ya os digo, por orden de Alfonso X el Sabio. Concretamente, la etnia romaní o los gitanos que habitaban en Zaragoza llegan aquí en aquella época. O sea que el origen de los gitanos, precisamente en el sur de España o en esta zona de Andalucía, viene de esta época. Ya sabéis vosotros, eso lo he contado en religión muchas veces con lo de la hermandad o la cofradía de los gitanos. Estos gitanos tienen su origen en una de las castas de la India, en la zona asiática, que durante el Imperio Romano se quedan en la zona hoy conocida como Rumanía, de ahí lo de etnia romaní, y durante la Edad Media están en la Corona de Aragón. Y por este fenómeno que os cuento de repoblación con Alfonso X el Sabio, acaban en Sevilla, concretamente en el barrio de Triana, al otro lado del río Guadalquivir, y de ahí que se considere que eso, como ya os he dicho, en la asignatura de religión ya lo expliqué con la cofradía de los gitanos, por eso se dice que la cuna del flamenco es el barrio de Triana. Pero bueno, eso es caso aparte. Ya volveremos a Triana ahora cuando siga hablando de las obras de este Alfonso X el Sabio. Se le conoce no solamente en Sevilla, sino en el resto de territorios por ser uno de los reyes más benévolos, de ahí lo del sabio, también de periodos de convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos se puede hablar precisamente de esta época. Él dijo que por cada ladrillo que retiraran del antiguo alminar o minarete, es decir, de la giralda, y él iba a cortar una cabeza. Y por eso dicen que dejaron la giralda intacta. También es que Alfonso X el Sabio era muy aficionado a la astronomía, y como la Giralda no solamente era el alminar donde subía el Mohedín a llamar al rezo, sino que también era un observatorio astronómico, pues por eso lo mantuvo y se conservó perfectamente en Sevilla. Obras suyas también, por supuesto, en cuanto a leyes, las famosas partidas, que se conservan escritas en castellano, en ese castellano antiguo de aquella época, dentro de la propia Catedral de Sevilla, y su cuerpo también está enterrado en la propia Catedral de Sevilla, en la Capilla Real, junto con su padre Fernando III de Castilla. O sea que fijaos la importancia que tuvo este rey de esos territorios, esos reinos cristianos de Castilla, León, Asturias, etcétera, etcétera, etcétera,
pero concretamente en Sevilla, para estos reyes castellanos, Fernando, su hijo Alfonso. La ciudad de Sevilla era importantísima por lo que había sido en época fenicia, romana, musulmana y ahora de nuevo cristiana. De ahí que se empeñaran muchísimo en cristianizarla. La llenaron de conventos, de iglesias, de muchísimas nuevas de estilo mudéjar, que el mudéjar siempre es muy sencillo de identificar porque lo que hace es mezclar el gótico cristiano de aquella época con el arte hispano-musulmán. Entonces, un ejemplo de ello sería la famosa iglesia mudéjar, la parroquia de Santa Ana, precisamente en el barrio de Triana, obra de este Alfonso X el Sabio. Se ve que hay un arco ojival en la entrada, pero después las torres de esa iglesia mudéjar simulaban ser alminares o minaretes de mezquita. La diferencia estaba en las campanas, que ya os dije en el vídeo anterior que las campanas eran un elemento totalmente cristiano y que en un edificio musulmán nunca se iban a colocar porque para ellos era un elemento del diablo. Aquí concretamente existe la leyenda de que la iglesia de Santa Ana, la catedral del barrio de Triana, pues la terminó construyendo porque decían que Alfonso X el Sabio, como era tan aficionado a la lectura y a la escritura, pues de tanto forzar la vista empezó a quedarse ciego. Y ahí dice la leyenda que dejó por escrito que si al final recuperaba la visión y no se quedaba ciego, pues que le construiría un templo gigantesco a Santana. Entonces, la prueba de que al final Alfonso X el Sabio no se quedó ciego es precisamente que exista hoy esta iglesia de Santana. Lo que pasa es que él sabía perfectamente que era un barrio que cada vez que subía la marea, pues se desbordaba el río Guadalquivir y quedaba totalmente arrasado. Ya sabéis que el barrio de Triana está por debajo del nivel del mar, como otras zonas de Sevilla, como la Alameda de Hércules, por ejemplo, también, y que por eso cada vez que subía la marea en San Lucas de Barrameda, allí en Cádiz, pues también subía el nivel del río Guadalquivir, que ya os dije en los vídeos anteriores, que seguía siendo un puerto marítimo interior, de ahí la influencia del Océano Atlántico y que hasta el siglo XX que no han construido la presa y la esclusa, pues no se ha controlado el nivel. Y por eso Santa Ana, la iglesia que construye Alfonso X el Sabio, tiene esa forma de fortaleza, le da una auténtica forma de fortaleza con muralla por esas inundaciones que os he estado comentando antes. También el nombre de Santa Ana hace referencia, como no, a la madre de la Virgen María y la abuela del Niño Jesús. Pero fijaos en esto que es bastante curioso, que obviamente lo desarrollo siempre mucho más cuando lo explico en religión, pero esto como tiene que ver con la historia de esta época de Sevilla, pues obviamente también lo tengo que contar. Santa Ana y San Joaquín, los abuelos del Niño Jesús, los padres de la Virgen María, son personajes de los evangelios apócrifos, no de los sinópticos o canónicos, que son los que se leen en misa en las iglesias, ¿vale? Los apócrifos eran los no considerados, inspirados por el Espíritu Santo, pero que prácticamente hablan de que no son tan probables históricamente hablando. Mm, Los que hoy día se utilizan son los que están más cerca del fallecimiento de Cristo y por eso se consideran, dentro de muchísimas maneras que tienen de averiguarlo, de una forma más probable histórica o científica. Pero, por ejemplo, otros como los apócrifos sirvieron para rellenar la infancia de Jesucristo y uno de ellos es donde aparecen los abuelos del Niño Jesús, San Joaquín y Santa Ana y estos padres de la Virgen María. Entonces, como en latín dentro de esos apócrifos aparecía el nombre de Madre Ana, que en latín era algo así como Matrix Anna, dicen que de Matrix Anna la evolución etimológica derivó en Trix Anna y finalmente Triana. Es una de las versiones que dicen que el nombre del barrio viene de ahí. La importancia de Alfonso X el Sabio construyendo este edificio y que, por supuesto, dentro de la Semana Santa de Triana, cuando era independiente la de Sevilla, todas las hermandades hacían su estación de penitencia allí precisamente. O sea que fijaos la relevancia en cuanto a construcciones de este rey en aquel siglo XIII. También otras construcciones de aquella época, bueno, pues dentro de los reales alcázares, que ya os contaré en próximos vídeos las reconstrucciones que se hacen, pero él va a construir el famoso palacio gótico que se puede visitar dentro de la antigua fortaleza musulmana de este alcázar o los reales alcázares. De hecho, los baños de Doña María, que insisto, ya os hablaré largo y tendido en los siguientes vídeos, era un baño al descubierto, como una piscina, un estanque al descubierto, pero que queda totalmente cubierto precisamente por la construcción de este palacio gótico de Alfonso X el Sabio. También la torre de Don Fadrique, es de aquella época. Fadrique, el infante, es su hermano menor, que se lo construye en aquella época, cuando está precisamente Alfonso como príncipe, no todavía como rey,
Y según la leyenda, esta torre, que es gótica de aquel siglo XIII y se ve entre el río Guadalquivir, la Alameda de Hércules y en esa collación de San Lorenzo, está hoy día dentro del convento de Santa Clara. Esa torre dicen que según la leyenda se la construye este Fadrique el Infante para tener ahí sus encuentros amorosos con su madrastra. Y antes de que os llevéis las manos a la cabeza, era algo muy típico en aquel periodo, que no es que esté aquí describiendo un episodio de Juego de Tronos, ni mucho menos, pero es que cuando muere la mujer de Fernando III de Castilla, Beatriz de Suabia, pues él se casa de nuevo con otra reina francesa, con la famosa reina Juana, y entonces cuando se casa con esta chica, que es mucho más joven que Fernando, que fue un matrimonio de conveniencia, al coincidir en edad con el infante Don Fadrique, digamos que tenían mucha más relación en el Palacio Real, allí en el Alcázar, y para no levantar ampollas y que aquello no fuera tan escandaloso, pues tenían sus encuentros un poco casi hacia las afueras. Es una torre que está en la parte intramuros de Sevilla, pero bueno, más alejado de lo que sería el Palacio Real o el Alcázar. Y también, por supuesto, de Alfonso X el Sabio, algo que seguro os va a sonar muchísimo hoy día porque lo vais a ver en todas las placas y en los escudos y en las banderas, es la frase que deja del nodo o el no me ha dejado. Este Alfonso X el Sabio se vio envuelto en su propio Juego de Tronos. De hecho, por desgracia, también por una conspiración termina ejecutando a su hermano Fadrique, el de las leyendas que os acabo de contar. Pero cuando se le revela a su hijo Sancho IV, en medio de esta guerra civil, el único reino de toda la península ibérica que le sigue siendo fiel es el reino de Sevilla. Entonces, en homenaje, deja una frase que pone: Sevilla no me ha abandonado en mitad de este conflicto civil contra mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como veis, la frase era muy larga y no cabía en un escudo, en una bandera. Entonces, tuvo que aplicar ya la economía del lenguaje en aquel periodo, poniéndolo de nodo con una madeja de hilo en el centro. O sea, lo que parece un 8, un símbolo del infinito en ese nodo, pues en realidad una madeja de hilo. Y así tú puedes leer directamente Sevilla no madeja do. Y si lo lees rápido te sale la frase: Sevilla no me ha dejado tirado contra mi hijo en esta guerra. Como fue algo de gran relevancia en aquel siglo XIII, pues en el año 1995 el Ayuntamiento de Sevilla decide ponerlo ya oficial como el escudo de Sevilla, y por eso está el alcantarillado, la farola, por todas partes podéis ver el símbolo de nodo, pero que ya os digo que viene de aquella época que os estoy comentando, una época clave en Sevilla, aquel siglo XIII, aquella segunda mitad del siglo XIII, para la recristianización de absolutamente todo el territorio. Algo que ya os digo y os adelanto, por desgracia, en los siguientes siglos se va a ir un poco al traste por los fenómenos naturales, aparte de las inundaciones, también por el famoso terremoto del siglo XIV que se produce en el Cabo San Vicente, allí en Portugal. Así que nada, a ustedes.